Lo hice por curiosidad, nada más. Era un domingo gris, de esos en los que el silencio parece más pesado que el aire. La página de la empresa prometía resultados en 3 semanas, pero los obtuve en 3 días. Al principio pensé que era un error. Gráficos incompletos, letras imposibles de leer, un código genético con símbolos que no reconocía. Lo más extraño fue que el correo electrónico no provenía de la empresa, sino de una dirección sin dominio. Desde ese momento, algo dentro de mí empezó a sentirse fuera de lugar. El reflejo en la pantalla mostraba mis ojos un poco distintos, más brillantes, más profundos. Me pregunté si era cansancio, o si siempre habían sido así, y si la prueba no había revelado algo nuevo, sino algo que siempre estuvo ahí, esperando despertar. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellas líneas de código moverse, como si tuvieran vida. Escuchaba un sonido bajo, apenas audible, como un zumbido que nacía dentro de mi cráneo. Revisé el correo otra vez. El remitente no existía, ni la empresa. Busqué su nombre en internet y no hallé nada, ni siquiera la página donde hice la compra. Todo había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Sentí por primera vez la idea imposible. ¿Y si la prueba no me analizó, sino que me activó? El agua del grifo sabía metálica. Mi reflejo parecía diferente. Los poros más finos, la piel más fría. Sentía impulsos de revisar los datos una y otra vez, como si algo en ellos me estuviera buscando también. Héctor insistía en que era estrés, pero yo lo sabía. No era estrés, era otra cosa, algo que estaba creciendo dentro de mí, algo que no quería seguir escondido. Decidí grabar todo. No sabía por qué, solo sentía que debía hacerlo. Si algo me pasaba, alguien tendría que saberlo. Grabé mi voz describiendo los resultados, los cambios en mi cuerpo y la sensación constante de estar siendo observada. En el fondo, una interferencia eléctrica rompía el silencio, como si mi teléfono respirara conmigo. Esa noche soñé con algo enorme, suspendido en la oscuridad. No tenía forma ni rostro, solo una presencia que me llamaba por dentro, con un nombre que no era humano. Desperté sudando, con la garganta seca. El zumbido continuaba, más fuerte, como si el sonido proviniera de mi propia sangre. Los datos cambiaron solos. Abrí la página por impulso, sin esperar nada, y la pantalla mostró un árbol genealógico vacío, salvo por una línea que descendía hacia abajo, hacia una palabra ilegible, como tallada con símbolos arcaicos. No era latín, no era ningún idioma. Al tocar la pantalla, sentí una corriente recorrerme el brazo, un frío interno que no era dolor, sino reconocimiento. En ese instante, mi reflejo en el monitor sonrió antes que yo. Cerré la laptop de golpe. El aire olía a ozono, y las luces del edificio parpadearon durante unos segundos. Algo dentro del sistema, o dentro de mí, había despertado. Intenté contactar a la empresa. El número había sido dado de baja. La dirección física llevaba a un terreno vacío, cercado con alambre y hierba seca. Solo quedaba un cartel oxidado con una palabra borrada por el tiempo. Héctor insistió en que lo dejara, pero no podía. Sentía un impulso dentro del pecho, una urgencia de encontrar a quien había iniciado todo. Algo me decía que ellos también me estaban buscando. Они estaban demasiado buscando. Esa noche soñé de nuevo con los símbolos. Esta vez se movían, giraban sobre sí mismos, emitiendo una frecuencia grave que vibraba dentro de mi cráneo. Al despertar, mi piel brillaba tenuemente bajo la luz del amanecer, como si algo subcutáneo latiera con ritmo propio.
Lavé mis manos con agua fría, pero el resplandor no desaparecía. Héctor lo vio y retrocedió, con miedo, sin poder disimularlo. El sonido volvió más claro. No era un zumbido, era un patrón. Frecuencias exactas, repetitivas, como un mensaje esperando respuesta. Grabé el audio con mi teléfono, pero al reproducirlo, solo se escuchaba mi voz, superpuesta con otra, idéntica a la mía, pero más baja, más lenta. Cuando miré el espectrograma, noté que formaba un símbolo, el mismo que aparecía en los resultados del ADN. Esa noche, mientras dormía, el teléfono vibró solo, un número desconocido, sin origen. Al contestar, escuché la respiración. Luego, una voz de mujer, nítida, profesional, susurró: «Lucía, no abras más ese archivo». «No estás sola. No debiste enviar la muestra». Sentí un nudo en el estómago. Quise preguntar quién era, pero la llamada terminó antes de que pudiera hablar. En la pantalla, el número se borró. Solo quedó una frase: Project Menaios, File 0. La voz volvió. Esta vez no fue una llamada, sino un mensaje de voz sin remitente. Sonaba distante, distorsionada, pero clara. «Lucía, soy la doctora Mena. Escúchame con atención. No intentes repetir la prueba. No compartas los resultados. Hay cosas en tu ADN que no deberían haber despertado todavía». Sentí cómo se me helaba la sangre. El mensaje se interrumpió con un ruido agudo, como un chillido eléctrico. Cuando lo volví a reproducir, había cambiado. Ahora era mi propia voz repitiendo las mismas palabras. Exactamente igual, tono por tono. Busqué a la doctora. Encontré su nombre vinculado a un proyecto cancelado hace años. En los archivos filtrados había informes sobre muestras genéticas incompatibles con la vida humana. Una fotografía en blanco y negro mostraba a una mujer con bata de laboratorio. Era ella. Pero lo imposible era lo otro. Detrás, en una mesa metálica, había un frasco con un embrión que tenía mis mismos ojos. Héctor se asustó. Decía que todo esto era una conspiración digital, una broma cruel. Pero cuando le mostré el video del embrión, su rostro cambió. La grabación no tenía metadatos, como si hubiera sido creada en ese mismo instante. «Lucía, eso no puede existir», dijo, con la voz temblando. Por primera vez lo vi tener miedo de mí. A las 3 de la mañana alguien tocó la puerta. 3 golpes secos. Héctor se levantó, pero yo ya sabía quién era. No pregunté cómo. Abrí y allí estaba. La doctora Mena. Su piel era más pálida de lo normal. Sus ojos, de un verde casi artificial. No saludó. Solo me dijo: «Ya lo sabes, pero no sabes todo». Detrás de ella, el pasillo parecía deformarse, como si el aire vibrara. La doctora entró y cerró la puerta sin mirar atrás. «El ADN que te dieron no es completamente humano», dijo, «ni completamente otra cosa. Eres el resultado de algo que nunca debió sobrevivir. Un código resucitado». Su voz sonaba resignada, triste. Luego sacó una pequeña cápsula metálica y la puso sobre la mesa. «Esto estaba en tu muestra. No lo toques». Dentro, flotando en un líquido opaco, había un filamento que se movía, como si respirara. Desde la visita de la doctora, el apartamento se volvió extraño. Los relojes marcaban horas distintas. Los electrodomésticos se encendían solos. Mi piel empezó a reaccionar a la luz, como si la absorbiera. Héctor trataba de mantener la calma, pero ya no podía mirarme mucho tiempo sin apartar la vista. Yo también notaba los cambios. Mis sentidos se expandían. Podía escuchar cosas fuera del rango humano.
vibraciones leves que parecían provenir del cielo. Cada vez que respiraba, el aire chispeaba, como si la electricidad naciera desde dentro de mí. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, escuchaba voces. No eran palabras, eran impulsos, secuencias de sonidos que reconocía sin entender. La doctora no respondía a los mensajes. Héctor insistía en que debíamos irnos, pero no podía. Algo me ataba a ese lugar. El espejo del baño empezó a empañarse solo, y en la superficie aparecieron idénticas a las de mis resultados genéticos. El olor metálico se hizo más fuerte. Héctor dijo que provenía de mí. Noté que mi sangre, al tocar el aire, cambiaba de color, primero rojiza, luego tornasol, como si reflejara fragmentos de luz. No sentía dolor, solo una calma inquietante, como si el cuerpo supiera lo que estaba pasando y yo fuera apenas un testigo. Miré mis manos y juraría que bajo la piel algo se movía. Héctor intentó llevarme al hospital, pero los sensores no reconocieron mis signos vitales. La máquina del pulso mostraba una línea recta, aunque seguía respirando. El médico se negó a atenderme y nos echó. En el coche, Héctor lloró en silencio, apretando el volante. Yo lo observaba con compasión extraña, sin sentir dolor ni miedo. Solo una distancia creciente entre lo que él era y lo que yo me estaba convirtiendo. Esa noche, Héctor durmió en el sofá. Yo me quedé en silencio, mirando por la ventana. En el cielo, un resplandor pulsaba con el mismo ritmo que sentía dentro del pecho. No sabía si era una estrella o una respuesta. El teléfono vibró y la pantalla mostró solo una palabra: inicio. El aire se volvió espeso y el reflejo en el vidrio me devolvió una sonrisa que no era mía. La doctora volvió. No llamó, no tocó. Simplemente estaba ahí, sentada en la cocina, esperándome. Héctor dormía. Su voz sonaba más humana que antes, como si el cansancio la hubiera despojado de toda defensa. Ya no puedo esconderlo más. Lucía, no naciste por accidente. Me quedé inmóvil. Ella continuó. Tu ADN proviene de una muestra hallada en 1974, bajo una capa de hielo en la Antártida. No era humana, pero contenía instrucciones para crear vida. El silencio fue absoluto, solo el zumbido del refrigerador y el pulso en mis sienes. La doctora me mostró documentos impresos. Eran fotografías de laboratorios, gráficas de secuencias genéticas imposibles, nombres tachados. Intentamos integrarlo con ADN humano, pero todas las muestras murieron. Hasta la tuya. Tu madre era voluntaria. No sabía lo que gestaba. Sentí un vértigo profundo, como si el suelo se alejara. No quería creerlo, pero en el fondo siempre lo supe. Había algo en mí que nunca encajó del todo con este mundo. ¿Qué soy entonces?, pregunté. Ella tardó en responder. No lo sabemos. Lo llamamos substrato o no pertenece a ninguna especie conocida, ni terrestre ni microbiana. Es algo entre energía y materia. Y tú eres su primera forma consciente. Su voz se quebró al final. No había monstruos en su historia, solo culpa. Y mientras hablaba, sentí que algo dentro de mí la escuchaba también, desde un lugar más profundo que mis propios pensamientos. Héctor despertó al escuchar nuestras voces. Entró al cuarto y vio la luz que emanaba de mi cuerpo. La doctora dio un paso atrás, asustada. Ya empezó, dijo. Mi piel se fractalizó.
como si una red luminosa emergiera desde dentro. Héctor gritó mi nombre, pero apenas lo escuché. Todo a mi alrededor vibraba con la misma frecuencia del zumbido que llevaba semanas oyendo. No dolía. Era revelación. Tu cuerpo está respondiendo a la señal, gritó la doctora. Está activando el código original. Las luces explotaron y el aire se llenó de una vibración que hizo temblar los vidrios. En el suelo, la cápsula metálica que había traído empezó a resonar. El filamento dentro creció, se extendió y brilló al mismo ritmo que mi pecho. Entendí entonces que la señal no venía de fuera, sino de dentro. Siempre había estado ahí, esperando mi despertar. La luz no se detuvo. Sentí cómo atravesaba mi piel, mis huesos, mis pensamientos. No dolía. Era como si mi cuerpo se disolviera en miles de hilos de energía, cada uno con su propia memoria. Héctor gritaba mi nombre, pero ya no podía responderle. Mi voz no salía de la boca, sino del aire. La doctora me observaba, lágrimas corriendo por su rostro, susurrando, «Lo logramos». Y por primera vez entendí, no me estaban destruyendo, me estaban devolviendo a casa. El tiempo se detuvo, o al menos dejó de tener sentido. Pude ver dentro de mí misma estructuras en espiral, pulsando con un lenguaje que no era biológico. Cada célula emitía información. Un canto. Sentí otras presencias respondiendo, lejos, más allá del planeta, como ecos antiguos que reconocían mi señal. No eran voces, eran memorias vivas. Una red de conciencia que me daba la bienvenida. Intenté aferrarme a algo humano, a la voz de Héctor, a la culpa de la doctora, pero ya no importaba. El mundo físico era una vibración más entre miles. Pude sentir los recuerdos de mi madre, su miedo, su esperanza, y también el momento en que aceptó ser parte del experimento. Todo se mezcló, como si el tiempo fuera líquido y yo, su recipiente. Comprendí que mi nacimiento no fue un error. Fue una llamada respondida. El apartamento desapareció. No hubo explosión ni sombra, solo una expansión de luz. Héctor gritó una última vez antes de que todo quedara en silencio. Sentí cómo su voz se fundía en mí, como si cada partícula de su miedo quedara registrada en mi memoria. La doctora cayó de rodillas, con la mirada vacía. Yo la vi por última vez antes de convertirme en pura energía. Floté en la nada, sin cuerpo, sin nombre. El silencio era absoluto, pero lleno de voces. Vi mundos nacer y morir, estrellas que respiraban como organismos. Una frase resonó dentro de mí, no en palabras, sino en pura comprensión. El origen no está en la Tierra, sino en quienes la recuerdan. Entonces lo supe, no había dejado de ser humana. Simplemente recordé lo que había sido antes de serlo. Desperté en un lugar que no tenía suelo ni cielo. Todo era luz suspendida, moviéndose al ritmo de una respiración universal. Ya no había gravedad ni cuerpo, solo conciencia. Vi la Tierra desde lejos, una esfera azul, diminuta, rodeada por hilos de energía que conectaban con lo que ahora era yo. Comprendí que la señal nunca fue un llamado de auxilio, sino una invitación. Algo esperaba mi respuesta desde antes de que existiera la humanidad. En la Tierra, los aparatos comenzaron a fallar. Radios, satélites, relojes, todos emitían la misma frecuencia. Un patrón de pulsos idéntico al de mi ADN. Las nubes formaron geometrías imposibles y una vibración recorrió el suelo. Nadie entendió el mensaje. Algunos lo llamaron milagro,
otros catástrofe. Pero solo era comunicación. Una respuesta. La doctora Mena fue la única que entendió. Observó las emisiones en su laboratorio improvisado y sonrió entre lágrimas. Ella lo logró, murmuró. Detrás de ella, las pantallas mostraban patrones idénticos al latido de un corazón. Su rostro se iluminó con el reflejo de la señal. Y por primera vez, ya no pareció tener miedo. Héctor nunca volvió a verla, pero a veces juraba escuchar su voz en las interferencias de sus grabaciones. En noches de tormenta el sonido se convertía en un susurro. «No tengas miedo, aún estoy aquí». Guardó la cámara, incapaz de borrar los videos. En uno de ellos, la última toma mostraba un resplandor que ascendía al cielo y una figura humana disolviéndose dentro. Desde entonces, el cielo nunca volvió a ser igual. Cada cierto tiempo, una pulsación recorre las estrellas como un eco respirando en la oscuridad. No hay forma de probarlo, pero quienes escuchan con atención dicen oír una voz entre las frecuencias, suave, paciente, inhumana y hermosa. Algunos creen que anuncia el fin. Yo prefiero pensar que es solo el comienzo de algo que nos observa, esperando que despertemos también.